La religión católica va a jugar un papel fundamental en el proceso de conquista de América. Como ya dijimos, es inescindible del papel que juega la corona de España. Pero la Iglesia no solo recurrirá a dispositivos arquitectónicos en términos de la evangelización, sino también a dispositivos visuales. La pintura en ese sentido va a jugar un papel fundamental en la comunicación de nuevos valores, de nuevas ideas, de una nueva cultura, de una nueva cosmovisión. Habrá que imponer toda una serie de ideas que son muy difíciles de comunicar, de explicar a través del lenguaje, sobre todo viniendo con la lengua castellana a un territorio gigantesco con una diversidad enorme de lenguas también. Y la imagen va a tomar la posta en este sentido, como ya había pasado en muchos procesos de conquista. Va a ser muy característica la representación del juicio, del momento del juicio final, con la representación del infierno, que lo vemos a la derecha de la imagen, y del cielo a la izquierda. Es decir, esta concepción de que hay cosas que están bien y cosas que están mal, que hay una escala de valores, que existe la noción de pecado y de castigo. La idea del castigo va a ser fundamental en todo el proceso de evangelización, e incluso tomando imágenes y grabados que podían estar en libros o en publicaciones que llegaban de Europa, se van a ir adaptando, ¿sí?, a la cultura local. Vamos a tener muchos maestros pintores que van a aprender con maestros europeos y luego van a montar sus propios talleres, pero que además van a adaptar esas pinturas, esas visiones del infierno, del castigo, a la cultura local. Por eso aquí vemos, por ejemplo, toda una serie de personajes en la parte superior del cuadro que están vestidos con vestimentas indígenas o mestizas. En general, todas estas pinturas tan aleccionadoras estaban ubicadas en capillas o iglesias destinadas a los indígenas. La Iglesia Católica, a través de sus artistas, producirá también imágenes muy originales. La necesidad de explicar cuestiones muy complejas llevará a que muchos pintores de algún modo creen en estas imágenes que estamos viendo, como la de la izquierda, que intenta explicar la Santísima Trinidad, con esa figura de Cristo con tres caras y unas cartelas que indican que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a la derecha, una imagen también muy interesante de un pintor anónimo que representa al Cerro Rico de Potosí, del que emerge una figura femenina, la Virgen María. El Cerro Rico, el Sumaj Orco, que ya tenía carácter de sagrado para los pueblos originarios del lugar, que representaba la tierra, la fertilidad, la Pachamama, pintado casi en una misma figura con la Virgen María, la figura de madre, de fertilidad y todo lo que implica lo femenino para la religión católica. Es decir, estas interpretaciones interesantes, producto de algún modo del sincretismo religioso que se daba en América en el proceso de la conquista. Pasando ya a la arquitectura del Virreinato del Perú, más cercano a nosotros, nos encontramos en la ciudad de Lima, que en tanto capital y centro de poder va a tener también una arquitectura en aspecto bastante europea. Pero la sorpresa se da cuando uno empieza a indagar sobre aspectos constructivos y tecnológicos de iglesias como la catedral, lo vemos también en San Pedro e incluso en San Francisco, siempre de la ciudad de Lima. Y es que esas bóvedas nervuradas que parecieran resultantes de saberes que llegan desde la Edad Media, vinculados a la arquitectura gótica, en realidad son solamente elementos decorativos, porque esta catedral está resuelta con un sistema constructivo que tiene mucho de americano. Y ese sistema constructivo es la quincha, un sistema que utiliza una estructura liviana de madera y caña o cañizo, que luego se recubre con barro y se le pueden hacer capas de revoque hasta lograr un aspecto exterior que imita, digamos, una pared hecha de mampostería. ¿Y por qué se usa este sistema? Porque este es un sistema antisísmico, o por lo menos que resiste mejor al sismo que la construcción de piedra o mampostería. Este es un sistema flexible que ante el movimiento comienza a moverse, tanto la madera como la caña son elementos flexibles, y en todo caso se puede resquebrajar, se pueden caer los revoques y los enlucidos, pero no se cae el edificio. Además es una arquitectura mucho más liviana. Fíjense entonces cómo una tecnología que tiene origen en este caso en América, la arquitectura de tierra, la arquitectura de barro,
es tomada por los españoles, es adaptada porque hay que llevarla a otra escala, a la escala de un gran templo como la catedral, y sin embargo encuentra buenos resultados. Y mucha de la arquitectura de esta región, de toda la costa del Perú y del norte de Chile y demás, está resuelta con esta tecnología. Y de esa forma ha logrado resistir siglos ante los terremotos. Por otra parte, esto no quiere decir que siempre lo logre. Lo que vemos a la izquierda es lo que quedó del templo de la derecha, la iglesia de los jesuitas en la ciudad de Pisco, en el sur del Perú, después del terremoto del 2017. Esta era una iglesia casi construida completamente en quincha. Normalmente las torres y muchas veces la fachada podía ser de piedra, como en el caso de Lima, pero en la zona del sur, en los pueblos más pequeños, toda la iglesia estaba resuelta con arquitectura de barro y madera. Y sin embargo, no pudo resistir el paso de este sismo tan violento. Lo mismo que pasó con la iglesia de una población llamada Cañete, también en las cercanías de Pisco, y como consecuencia del mismo terremoto, que prácticamente la redujo a escombros. Lo que estamos viendo ahí, fíjense, es toda la bóveda central de la iglesia, que también está resuelta con quincha, es decir, con toda una serie de costillas de madera en forma de arco, con los fajones que se ponen en el sentido contrario, la caña o el cañizo entrelazado y finalmente la torta de barro. Bueno, esta arquitectura tan flexible y que resistió probablemente más de 2 siglos en pie, termina cayendo con este terremoto tan complicado que fue el del año 2007. El caso de Cusco es bien interesante porque la antigua capital de los incas también va a ser muy modificada, pero en este caso se van a utilizar las mismas piedras que construían los antiguos palacios, templos y residencias de los incas, se van a transformar, se van a reutilizar para construir los templos y los edificios españoles. Incluso la fortaleza de Sacsayhuaman, que también en realidad era un templo en las afueras de Cusco, va a ser prácticamente desarmada para bajar todos esos bloques de piedra a la ciudad y construir muchos de los edificios españoles que llegan hasta el día de hoy. Un caso particular que se repite como el que veíamos en la pirámide de Cholula o yendo más atrás en la mezquita de Córdoba es el de la iglesia de Santo Domingo, que está ubicada sobre el templo del Coricancha, el templo del sol, el templo más sagrado de los incas. Fíjense este concepto de entender el valor simbólico y de lo que significaba ese templo para los incas y cómo se coloca por encima, casi como una forma de dominación, el templo católico. Y es interesante ver, no solo en el templo del Coricancha, sino en toda la ciudad de Cusco, esa superposición de las dos culturas, esa superposición de los dos mundos, esa superposición de la cultura española sobre la cultura originaria. Vemos acá una capa de piedra en el basamento de todas estas calles, estos bloques ciclópeos de distintos tipos de piedra y cortados de diferente manera, que formaban parte de la arquitectura previa, incaica, del Cosco, de la capital del imperio, y por encima la arquitectura colonial española, con sus muros blancos y sus techos de tejas. Pero pasemos ahora a una arquitectura más cercana a nosotros, y no solo más cercana en el espacio, sino también en el tipo, en las características, en la materialidad. En el patrimonio arquitectónico de nuestro país tenemos pocos ejemplos de esa arquitectura barroca tan exuberante que podemos encontrar en Córdoba, sin ninguna duda, en algunas iglesias de Buenos Aires que todavía se conservan del periodo colonial, pero nuestra arquitectura colonial, en tanto zona periférica del Imperio Español en la época colonial, es bastante más sencilla y tiene que ver con una arquitectura más doméstica, con menos recursos disponibles, tanto materiales como mano de obra, pero no por eso menos interesante y menos valiosa. La arquitectura de adobe, de barro, de tierra, prácticamente se encuentra en toda nuestra región norte, en las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, las provincias andinas también, y digamos que puede estar entroncada o ser familiar con estas capillas que vemos también en Bolivia, que vemos también en el actual Perú y que vemos también en el actual Chile. Una arquitectura
levantada por y para comunidades indígenas. En general vamos a encontrar estas capillas que remiten a una tipología muy preestablecida en los poblados de indios, es decir, en poblados alejados en su época de los centros urbanos, pero que quizás sean de las arquitecturas más interesantes con las que contamos. Una arquitectura amasada con las manos, donde cuesta encontrar una línea recta perfecta porque tiene la marca de esas manos indígenas que la trabajaron, y no solo en la construcción, sino también en la decoración pictórica, en los interiores e incluso muchas veces en los retablos y otros elementos decorativos. Fíjense que incluso en estas pequeñas capillitas en los Andes vamos a encontrar también estas representaciones que se repiten y se repiten. Esta idea del juicio, del castigo y del infierno, de la preparación para la vida después de la muerte, va a estar siempre presente en las capillas para indígenas. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, con un proceso de evangelización que va a recurrir al temor y a la idea de castigo, y que está muy bien representada en estas pinturas que tienen características más sencillas, son más naif, más inocentes en su forma de representar. Sin embargo, el mensaje que se transmite es el mismo. Como decíamos, más allá de las divisiones geográficas contemporáneas, todas estas obras de arquitectura maravillosas formaban parte de un mismo sistema, de un mismo conjunto, donde no existían las fronteras territoriales que existen hoy, las fronteras políticas, y todo era parte de este mismo sistema del virreinato español. La tipología en general se resolvía con un recinto, con un edificio principal, que podríamos llamar la capilla, de planta rectangular, sin crucero y sin cúpula, con un techo a dos aguas que se podía resolver con tejas, con paja, con torta de barro, con cañizo, torta y piedra. Esto dependerá un poco también de la disponibilidad de materiales y de la región y del régimen de lluvias, pero en estos casos estamos hablando en general de geografías más bien secas. Un recinto perimetral que se resuelve con un muro bajo y normalmente un arco o una puerta de entrada que ya daba paso al espacio sagrado, podríamos decir. En muchos casos se dejaba el adobe, digamos, más texturado e incluso pintado con cal que se obtiene además en las cercanías. Casos como este permiten una arquitectura incluso muy orgánica en los techos y demás por la sequedad o por el clima seco del lugar. Y esta misma tipología, a veces con algunas variantes como el arco cobijo, como algún copulín en la torre, pero siempre un espacio rectangular, intimista, con un pequeño retablo que puede tener algún detalle más de riqueza, y algunas excepciones, como el caso de la derecha, que es la capilla de Xavi. Si la vemos por fuera, no nos dice tanto respecto de lo que nos vamos a encontrar en el interior. Es una arquitectura de lo más sencilla, resuelta con barro y con la tipología de la que hablábamos, pero en el interior expresa una profusión decorativa bien interesante, incluso con la presencia de un púlpito, con pinturas y esculturas traídas del Alto Perú, de la zona de Bolivia, puesto que denotan la riqueza que poseía el Marqués de Xavi, el dueño de estas tierras, que manda a construir esta capilla. Pero en general no era lo más común. Cuando hablamos de excepciones, también tenemos la capilla de Uquía, no tanto por el edificio que responde a este mismo tipo del que hablamos, sino por la colección de pinturas de ángeles arcabuceros, también una figura muy característica de la pintura colonial altoperuana, y que esta pequeña capilla posee una colección magnífica que está declarada junto con la iglesia y que fue recientemente restaurada. Y un caso especial del cual va a haber una charla, por eso no voy a extenderme, es el de la ruta del adobe en Catamarca. No quería dejar de mostrarla en términos de la importancia que tiene esta arquitectura para nuestro patrimonio arquitectónico, pero van a tener una charla en algunos días específicos sobre la ruta del adobe catamarqueño, que es quizá menos conocida y realmente muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. En ese sentido, tampoco entraremos demasiado en Córdoba y el patrimonio jesuítico, puesto que habrá una charla específica sobre la Compañía de Jesús y su labor
en la provincia de Córdoba, y no solo en Córdoba, sino en términos de lo que implicó que Córdoba sea la capital de la provincia de la Paracuaria, es decir, que desde Córdoba no solo se administraban las estancias que estaban alrededor de la ciudad, sino también una provincia, un territorio mucho más grande que incluía además las posesiones de los jesuitas en otras partes del territorio, e incluso un elemento muy importante que era el sistema misional de las reducciones guaraníticas. La verdad es que la presencia de los jesuitas va a ser fundamental en el periodo colonial en nuestro país. Probablemente uno de los legados más importantes en términos de patrimonio arquitectónico haya sido levantado por arquitectos jesuitas, o que hayan participado arquitectos jesuitas en la construcción de esos monumentos, no solo en Córdoba ni en la zona de las reducciones jesuíticas guaraníes, sino también en la propia ciudad de Buenos Aires, donde tenemos algunos ejemplos importantes, como la iglesia de San Ignacio, la iglesia del Pilar, la iglesia de Santa Catalina de Siena, edificios en donde participó uno de los más grandes arquitectos jesuitas que tuvimos, que es el maestro Andrés Blanqui. Bueno, para ir terminando y para mostrar también una variedad en términos de lo material, quería que veamos algunos ejemplos como el de las misiones también jesuíticas, pero en este caso de la Chiquitanía, de la zona selvática de Bolivia, en las cercanías de Santa Cruz de la Sierra. Todo un sistema misional de reducciones similar al de las misiones guaraníticas, pero en este caso en otro territorio. Y fíjense, en una población donde el principal recurso es la madera y donde los pueblos originarios del lugar manejaban esa tecnología constructiva, prácticamente toda esta arquitectura está realizada en madera. Tiene, por supuesto, muros trabajados con técnicas conocidas como palo a pique, que es similar a la quincha, es decir, una estructura de madera con cañizo que luego se recubre con barro y que es también muy característica en zonas de nuestro litoral. Pero otra vez, esa respuesta, esa adaptación de la arquitectura de un modelo que viene de Europa, pero finalmente se termina transformando en otra arquitectura muy diferente, en donde acá podemos decir a simple vista que se trata de una arquitectura americana, no solo por la materialidad. Bueno, quería terminar esta charla con una imagen, con una pintura que me parece bien interesante, La Buena Muerte. La voy a mostrar en dos fragmentos. Aquí vemos el lado izquierdo de la pintura, donde se muestra una persona en su lecho de muerte, que de algún modo cumplió con las virtudes teológicas. Las vemos representadas e incluso escritas en la pintura para que no quede duda: la fe, la esperanza, la caridad, etc. Y muere, y en ese momento exhala, y en su último aliento dice: creo en Dios, espero en Dios, amo a Dios. Y un ángel lo viene a recibir para llevarlo directamente hacia los cielos. Del otro lado de la pintura vemos otro hombre que también está en su lecho de muerte, pero al contrario del señor de la izquierda, que vivió en torno a las virtudes, lo hizo en torno a los pecados capitales, que también aparecen escritos en algunos sectores de la pintura y representados como la gula, la ira, la envidia, la lujuria, etc. Fíjense a la derecha que el ángel se va con su mano en el rostro, con una cara de decepción tremenda, y lo empiezan a rodear toda una serie de monstruos, de personajes malignos que lo van a llevar directo al infierno. Esta pintura está en una iglesia en la zona del lago Titicaca, en Bolivia, cercano a Oruro, y me parece muy interesante cómo esos personajes que tienen una función aleccionadora, una función generadora de temor, que están ahí para transmitir esa idea del pecado, de la culpa y del castigo, fueron resignificados y hoy forman parte, por ejemplo, de las comparsas y de las danzas y de las costumbres vinculadas al carnaval, justamente en la misma zona de Bolivia, y ya esto se ha expandido a muchos más lugares, no solo de Bolivia, sino también del noroeste argentino y de otros lugares. Es decir, esta idea de la resignificación, de la lucha entre el bien y el mal, que aparece en estas pinturas que tenían un sentido muy específico, muy pedagógico y de imposición cultural muy fuerte en el periodo colonial, y que hoy han salido estos personajes de las pinturas
y bailan y juegan en torno a la música y a las luces y a los fuegos artificiales en una ceremonia tan particular como es el carnaval de esta región, en donde también aparece al final de la noche el arcángel San Miguel como representación del bien y juega con estos personajes diabólicos en una danza llamada Diablada, casi en un aspecto material, en un aspecto de la realidad. Es decir, estas figuras salen de las pinturas, se proyectan a través del tiempo y hoy forman parte de nuestra cultura inmaterial. Me parecía bien cerrar la charla con esta imagen, también para marcar ese aspecto del patrimonio que muchas veces no consideramos y que es el patrimonio inmaterial. De nada sirve estudiar, catalogar y conservar los edificios si no los comprendemos, ¿sí? Con una mirada mucho más abarcativa y que siempre tiene que incorporar no solo a las personas que lo viven, que lo transitan, que lo utilizan, sino también a las personas que lo hicieron, que le dieron forma y que están presentes en la lectura de un edificio. Creo que ya hoy no tenemos forma de comprender un edificio en términos de patrimonio, sino es en un contexto, como parte de un sistema y también como reflejo, ¿sí?, de una cosmovisión, de una manera de entender el mundo, de una manera de entender la religiosidad que es prácticamente completa.